11 de la mañana con 3 minutos, estamos para toda la Patagonia chilena argentina y para la región de Magallanes y Antártica chilena a través de todas nuestras plataformas de Polar Comunicaciones. Este contenido también ya está disponible a través de Facebook Live en radiopolar.com y también en la aplicación de El Telón y bueno, en todas nuestras emisoras y plataformas. Está con nosotros Lorena Riquelme, matrona asesora del Servicio de Salud de Magallanes, como buen día jueves, nuestro segmento de salud. Hoy día vamos a hablar de hipertensión y embarazo. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida, mucho gusto que nos acompañes esta mañana. Hola, muchas gracias. Hipertensión y embarazo, ¿cómo se relaciona la hipertensión con el embarazo? Bueno, la hipertensión es una patología que es una de las patologías más frecuentes que se pueden presentar en una mujer embarazada. Ya. Y así como es una de las patologías más frecuentes, también es una de las que produce más riesgo de mortalidad en nuestras mujeres hoy día. Okay. Por lo tanto, es una patología totalmente importante y prevalente dentro de la población y en la cual todo lo que tiene que ver con ginecología obstetricia tiene muy puestos los ojos sobre ellas para poder hacer una adecuada pesquisa y un adecuado manejo para tener una mejor calidad del desarrollo, digamos, de esta gestación que va a estar complicada con un trastorno hipertensivo. Voy a la previa del embarazo, voy a la población en general. ¿La población en general en Magallanes sufre de hipertensión? Exacto. Y nuestras mujeres no lo hacen muy distinto. Ya. Y aquí lo que tenemos que considerar es que el embarazo por sí mismo es un factor gatillador de los síndromes hipertensivos. Entonces existen mujeres que van a traer hipertensiones previas. Ya. Que las tienen, ya. Y van a haber otras que la van a desarrollar exclusivamente durante el embarazo. Ah, sí, entonces, que pueden ser no haber sido hipertensas y cuando quedan embarazadas se convierten en hipertensas. Tal cual. Por el solo hecho de estar embarazada pueden desarrollar una hipertensión. Hay algunos factores obviamente que van a desencadenar que se produzca esa hipertensión, factores que son como más condicionantes, factores de riesgo, pero precisamente es lo que nos preocupa porque una mujer sana previo a su embarazo no necesariamente se va a comportar sana durante el embarazo. Ya, ¿eso por qué? Especifiquemos las razones, Lorena. Hay varios motivos, hay lo que nosotros llamamos factores de riesgo. Por ejemplo, una mujer... la mayor parte de las mujeres que por primera vez se embarazan, que para nosotros les llamamos nulíparas, es decir, que nunca han tenido hijos, tienen un mayor riesgo de producir hipertensión. Y eso podría estar relacionado con una menor vascularización, como que los vasitos que están en el útero tienen un menor calibre. Ya. Entonces, por eso tienen un mayor riesgo de provocar una hipertensión. Es una hipertensión como isquémica. Ya. ¿Y eso pasa con madres primerizas, por decirlo de alguna forma? Con las madres primerizas, exacto. Ahora, hay otros factores de riesgo, como por ejemplo las edades extremas. Tenemos que tener en consideración que nuestra población tiene una alta tasa de embarazo adolescente. Las mujeres, las niñitas, las más jóvenes, las adolescentes, tienen mayor riesgo de tener hipertensión por las mismas causas. Lo mismo que la madre de edad avanzada. Y ojo que edad avanzada estamos hablando de 35 años. O sea, pero por Dios, ¿cómo? Eso es ojo. O sea, yo ya estaría muy pasada con eso. Y hay otros factores como por ejemplo los factores hereditarios que también tenemos que tenerlos en cuenta. Sí. Sobre todo los hereditarios por línea materna. Nuestra madre, nuestra hermana, nuestra abuela que hayan tenido trastornos hipertensivos del embarazo o previos al embarazo nos hacen ser, entre comillas, tener más predisposición a desarrollar hipertensión en nuestros embarazos. Cuando tenemos embarazos o gestaciones múltiples, gemelares, trillizos, porque hay una sobrecarga, por lo tanto vamos a aumentar el requerimiento dentro de nuestro cuerpo y eso también nos hace poder tener mayor riesgo de hipertensión. Y hay otras, pero esas son como las más frecuentes y son las que más encontramos además dentro de nuestra población. ¿En Magallanes específicamente? En Magallanes, exacto. Ya, hay un tema también de la condición de vida, las costumbres alimenticias, las costumbres de la cotidianidad, del día a día, que también influyen, ¿no? Siempre, en la mayoría de las patologías, las condiciones de vida o las condiciones no saludables de vida nos van a llevar a los que son los trastornos crónicos, como los hipertensivos, como los diabéticos. Una mujer diabética también tiene mayor riesgo de producir una hipertensión, ya sea durante el embarazo o en forma posterior. Entonces, lógicamente que cuando no tenemos estilos de vida saludables vamos a incrementar estas posibilidades. Por eso es que se dice que una mujer que tiene una dieta sana, normal en cantidad de sal, normal en cantidad de carbohidratos, esa mujer va a tener es un factor protector. Una mujer que tiene actividad física, por ejemplo, realizando
gimnasia, caminando, bailando, muchas mujeres bailan, son cosas que permiten y de alguna manera protegen para que uno tenga una mejor, un menor riesgo, digamos, cardiovascular. ¿Cómo puede afectar la hipertensión al bebé en gestación? Ya, la hipertensión afecta a la madre y afecta al feto. Y ahí es donde está el riesgo, porque en realidad afectamos a los dos. ¿Ya? A la madre porque obviamente se va a generar un trastorno que tiene que ver con una alza de presión, que va a haber probablemente algún nivel de daño a nivel de los riñones, se van a sobrecargar los sistemas, ¿ya? Pero esto va a tener una directa repercusión con el feto y desde ahí es donde parten los problemas porque pueden haber restricciones del crecimiento, es decir, un fetito que no se va a desarrollar bien en tamaño o no se va a desarrollar bien en peso, van a ser guaguitas de menor peso al nacer. Ya. Cuando hay una guaguita de menor peso al nacer tiene una serie de complicaciones posteriores, ¿ya? Puede haber incluso riesgo de muerte fetal. Ya. Y en el caso de la madre, como te comentaba en un principio, es una de las principales causas de muerte materna, lo relacionado con los trastornos hipertensivos. Entonces, muchas mujeres sorprenden de repente cuando dicen, no, es que yo tuve preeclampsia, o no, es que yo tenía la presión alta durante el embarazo. Es súper frecuente, pero esas mujeres no saben que eso que es tan frecuente, no porque sea tan frecuente está bien y es normal, sí. Eso era un gran riesgo para ellas y para sus bebés en gestación. Entonces, por eso es que el llamado siempre es que cuando hay una mujer que esté embarazada, incluso antes, el llamado es hacer las consultas preconcepcionales. Uh-huh. Es decir, que cuando una mujer pretende ya, por ejemplo, tener embarazarse, ya vislumbra tener un hijo más adelante, acudir a una consulta con matrona y hacer una evaluación cardiovascular, hacer una evaluación del peso. Las mujeres obesas tienen mayor riesgo de tener hipertensión también, además de diabetes. Entonces, esas mujeres, entre comillas, prepararse de la mejor manera. Luego, cuando ya están embarazadas, ingresar lo más precozmente al embarazo a control prenatal, porque de esa manera va a haber una pesquisa muy pronta. Mientras más rápido pesquisemos los factores de riesgo, vamos a poder ponerle más atención y hacer citaciones a controles más frecuentes. Podemos organizar la toma de exámenes que sean un poquitito más específicos para esa paciente que, entre comillas, va a ser una paciente de riesgo para nosotros. Entonces, no va a ser como cualquier gestante, sino que va a ser una gestante que va a estar un poquitito más cuidada que el resto de las gestantes. La prevención lo es todo. Tú dijiste hace un par de minutos algo muy interesante respecto de que se toma como muy normal que haya habido gente con hipertensión embarazada y todo lo demás y que lo cuentan así como que fue así, pasó así. Pero hay un tema generacional ahí seguramente, porque por muchas décadas seguramente hubo muchos embarazos con mujeres con hipertensión, con riesgo también del propio bebé en gestación, pero no se hablaba mucho el tema, quizás no se informaba a la gente o no estaba en el tapete. Esto ha ido cambiando, obviamente a medida que pasan los años uno tiene mayor información y seguramente ustedes se preocupan de cuestiones más específicas de lo que quizás hace 20, 30 años no se preocupaba la salud en general, ¿o no? Exacto, lo que pasa es que la medicina, no solamente en Chile, en el mundo, es evolutiva, es decir, todos los días hay nuevas evidencias de cosas que son positivas, otras que no lo son tanto y otras que derechamente son negativas. Y dentro de eso, la evolución y el aprendizaje que ha ido teniendo la obstetricia en Chile tiene mucho que ver con esto, con que efectivamente se han ido identificando dónde están los mayores riesgos y de qué manera, cuáles son las formas más adecuadas de intervenirlos, de pesquisarlos, de intervenirlos y de además hacerles un adecuado seguimiento para que efectivamente no se transformen en algo crónico. Entonces, sí, efectivamente antes no era tan conocido, pero también tiene que ver con que no había medios tan masivos de comunicación. Hoy día las mujeres tienen mucho mayor acceso a la información a través de internet, por ejemplo, y si buscan gestación en el embarazo, gestación en internet o embarazo, van a salir, o incluso hipertensión en el embarazo, y van a salir asociado toda la información que tengan, que en el fondo es la misma que la matrona le entrega cuando va a los controles. Exacto. La misma información que nosotros les vamos a entregar, obviamente de una manera más profundizada, la que la vamos a orientar más a cada uno de las personas. Tú sabes que no todo, de las 10 cosas que yo puedo sugerirte, no todas son para ti. 8 serán para ti, las otras 2 no necesariamente. Entonces, esa es como la intención de hacer estos controles prenatales. Ojo, controles prenatales que se le hacen a todas las gestantes, pero en el caso de las mujeres hipertensas, obviamente que hay que tener un control un poco más acucioso. De hecho, cuando se pesquisan mujeres con hipertensión, se hace una derivación al nivel secundario de atención, que es el nivel de alto riesgo, ¿ya? Precisamente porque van a haber
cosas que la atención primaria, por ejemplo, no puede hacer, como por ejemplo una ecografía Doppler, que es una ecografía específica para ir viendo cómo están los flujos, cómo están las entradas y las salidas de sangre desde la madre al feto. ¿Ya? Eso es para evaluar bienestar fetal. Hay que hacer monitoreos de los latidos del corazón, ¿te fijas? Entonces todas esas cosas son específicas de un nivel que es mayor o superior, digamos, al nivel de atención primaria. A propósito del acceso a la información, el doctor Google no siempre es tan confiable. Es totalmente, mejor hablar con una profesional para profundizar en temas específicos, ¿cierto? Siempre, pero nos encontramos con pacientes muy informadas. Así que eso también siempre se agradece, pero es efectivo. Siempre en salud es mejor ir, primero, recurrir a las fuentes conocidas, y para nosotros la única fuente conocida, o por lo menos que nosotros siempre decimos, busque la información ahí, es en la página del Ministerio de Salud. Minsal.cl, y luego es la información con los profesionales que le correspondan, en este caso la matrona y el médico, o en el caso del nivel secundario, el médico ginecólogo y la matrona de alto riesgo obstétrico, que son las personas, digamos, que estamos a cargo de las gestantes en todo su proceso. Lorena, una mujer que está embarazada, ¿cómo puede darse cuenta o qué factores puede sentir ella con problemas de hipertensión? ¿Qué sensaciones puede tener, y como para preocuparse de si me voy al consultorio o me voy al hospital? Esas sensaciones se llaman síntomas. ¿Ya? Los síntomas es lo que uno siente. Entonces, dentro de los síntomas, generalmente las mujeres se quejan del típico dolor de cabeza. El dolor de cabeza, que es intenso. Algunas mujeres hablan de que sienten un pito en el oído, un zumbido. Presión esa. Exacto. Todo eso son signos de presión alta. ¿Ya? El dolor de cabeza, que normalmente se llama cefalea, es el dolor de cabeza. Ese zumbido de oído, ese pito, se llama tinnitus. ¿Ya? Algunas mujeres se quejan mucho de edema, que es la hinchazón de las piernas, de las manos, de la cara, mucho edema facial. Eso es el edema. Esos pueden ser signos de presión alta. Cuando estas mujeres tienen esas cosas, normalmente se las refieren, se las cuentan a la matrona, y la matrona hace la derivación, si lo cree pertinente, al nivel secundario de atención para hacer esa evaluación de hipertensión a través de exámenes de sangre, a través de estos monitoreos y de estas ecografías que te estaba comentando hace un momento. Me saltó una duda cuando dices la palabra tinnitus. Yo tenía pensado que el tinnitus era algo que no se sabe por qué, que es un ruido que tiene... Siempre. ¿No siempre? No siempre. Yo conozco a varias gente, uno piensa que eso es muy extraño, que no le da nada, pero conocido últimamente mucha gente que tiene tinnitus, y que es una molestia, un ruido que es inexplicable y que no tiene una razón de ser. Mira, en algunas oportunidades efectivamente no tiene mucha razón de ser, pero en el caso de las gestantes siempre lo debemos asociar primero a las causas más básicas, que en este caso es la hipertensión. Perfecto. Luego, si ya no está asociado a hipertensión, entonces podemos investigar otras causas. Y hay un porcentaje, lógicamente, donde no tiene una causa aparente, y es lo que se conoce como idiopático, es decir, no obedece a nada. Y así como viene, se puede ir. O se puede mantener por mucho tiempo. Tan misteriosamente. Tan misteriosamente, ¿no? Como apareció, a veces se quedan, otras veces se van, y puede suceder. Pero en el caso de la gestante, siempre la primera asociación va a ser con hipertensión. ¿Es responsable la paciente magallánica? Chuta, buena pregunta. A ver, lo que pasa es que... Hay casos y casos. Hay casos y casos. El término de responsabilidad pudiéramos relacionarlo un poco con los estilos de vida. Y Magallanes tiene un tema que va más allá de la responsabilidad. Un temazo que, por ejemplo, cuando estamos hablando de vida saludable, de actividad física, nosotros no podemos salir, no podemos pedirle a nuestras mujeres que se peguen una caminata todos los días, por ejemplo, por Costanera. Primero se mueren de frío. Entonces, en invierno no se puede, ¿te fijas? Entonces, hay cosas en las cuales nos juegan un poquito en contra. Entonces, la responsabilidad quizá por ese lado es un poco difícil de medirla, porque obviamente van a haber elementos en los cuales nosotros no podemos incidir mucho. Ahora, el tema de la alimentación, mucho se habla del tema de la alimentación, por ejemplo, que uno que tiene que comer poquita sal y todo eso. Hoy día tenemos claro que lo que hay que comer es sal en cantidades normales. Ahora, ¿qué es lo que es normal? ¿No? El equilibrio. ¿Qué es lo que es normal para cada uno? Ya ese es otro tema, y eso es un tema que las nutricionistas tienen que siempre estar evaluando. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una dieta, Magallanes tiene una dieta rica en proteína animal, mucha carne. Eso lógicamente no es muy bueno. Y papa. Carne y papa. Claro, entonces eso lógicamente no nos ayuda mucho. Tenemos poco consumo de verdura.
pero ese poco consumo de verdura no es porque no nos gusten las verduras, sino que es porque tenemos una menor oferta, llega mucho menos acá, entonces... Y da frío también. Y da frío comer verdura, entonces, y hay gente que cuando come verduras pues tiene más hambre, entonces, claro. Entonces ahí es difícil un poco el definir si somos responsables o no, porque hay elementos personales, pero también hay otros que tienen que ver con nuestro entorno, en los cuales nos cuesta un poquito incidir. Ahora, de nuestras gestantes, yo puedo pensar a las gestantes cuando se les pesquisa a presión alta. Nosotros afortunadamente lo que vemos es que la gestante es bien porque está pensando en su hijo, en definitiva. Exactamente, claro. Es como bien, se atiene mucho a lo que tiene que hacer. Ya. Y la verdad es que en general no hay una mayor transgresión o un no hacer caso a las recomendaciones que el médico, que la matrona le está dando. Ya. Yo creo que no, yo creo que en ese sentido sí somos responsables. Ya. Pero lo otro... La previa, ¿no? El otro... Antes de la gestación, antes de quedar ahí embarazada. Nos cuesta. Claro, porque además los estudios, los niveles los rankings los estamos liderando en términos de obesidad. Exacto. Casi en todas las áreas, ¿no? Y claro, en la previa al embarazo, esa irresponsabilidad, pero que no es una responsabilidad, es entre comillas. Es entre comillas. ¿No? Pero la responsabilidad pasaría, por ejemplo, por lo que te estaba comentando de cuando yo vislumbre, por ejemplo, embarazarme, acudir a una consulta preconcepcional para que me hagan una evaluación, para ver si es que hay algo que intervenir, si estoy pasadita de peso, estabilizar mi peso, mejorar mi dieta, mejorar mi actividad física. Si no quiero embarazarme muy joven, acceder a los métodos anticonceptivos. Tú sabes que hoy día los métodos anticonceptivos están disponibles en todos los establecimientos de salud. Hay una tremenda gama, una tremenda posibilidad de métodos, métodos inyectables, métodos orales, métodos de implantes que duran 3 años, métodos que duran 5 años. O sea, el ofrecimiento, la oferta está. Por lo tanto, esa es una forma de ser responsable también, te fijas, es decir, evitar un embarazo muy precoz. Esas cosas sí, yo creo que nos falta un poquito de responsabilidad, pero eso tiene que ver con que todavía no somos capaces, como personas en general, de ver que nuestra salud depende principalmente de nosotros. Luego de los equipos de salud, porque los equipos de salud estamos a disposición, pero no podemos decirte qué hacer. Claro. Tiene que ser una conciencia propia, exacto, absolutamente. Exacto. Me decías que la hipertensión puede poner en riesgo la vida del feto en gestación, por exacto. cierto. Pero si pasa todo normal en un embarazo con una madre con hipertensión, ¿qué problemas puede tener el bebé al nacer? ¿Puede traer algún tipo de complicación? Sí. No necesariamente. Sí, puede tener algunas complicaciones. Muchas veces lo que ocurre es que cuando hay un trastorno hipertensivo durante el embarazo, hay que realizar lo que conocemos hoy día por interrupción voluntaria del embarazo. ¿Ya? De hecho, el síndrome hipertensivo es una de las causas de interrupción, entre comillas, es una de las 3 causales, y es una de las que frecuentemente, antes de la ley incluso, existía. ¿Ya? Esto está relacionado con que pueden haber fetos o guaguitas, en este caso ya recién nacido, que nacen antes de tiempo. Entonces, las complicaciones van a estar derivadas de su prematurez. Al tiempo de gestación. Al tiempo de gestación, porque en algunas oportunidades, claro, la interrupción es al 8º o al 9º mes, donde no hay mayor riesgo, pero en otras oportunidades es antes, al 7º mes o antes, ¿te fijas? Entonces, va a depender de la etapa en que el bebé nazca, y de eso va a depender principalmente la cantidad de complicaciones que van a aparecer, ¿ya? Y en otras oportunidades, cuando pasa, entre comillas, invicto esta hipertensión hasta el final, igual pueden haber riesgos, como por ejemplo, hay un trastorno que es como súper específico, que se llama poliglobulia, que es tener muchos glóbulos rojos dentro de la sangre. Entonces, ese bebito cuando nace, producto de esa poliglobulia, puede tener, por ejemplo, una dificultad respiratoria, un trastorno respiratorio, que se llama síndrome de distrés respiratorio. Y después, cuando se comienzan a destruir esos glóbulos rojos, que es normal que ocurra, pueden tener mayor riesgo de hiperbilirrubinemia, que es el típico amarillo. Mi hijo se puso amarillo, que lo tuvieron que poner en luces. Y se quedan una semana solitos. Y a veces 3 días. Bueno, pero ojo que eso era antes. Ahora. Hoy día lo que se pretende es que el niño no se separe del lado de la madre, entonces la madre siempre está con su hijo. Siempre. No siempre, porque tú sabes que igual va a depender del estado del niño. Si el niño lo único que requiere es la fototerapia, que es las luces, va a estar con su madre. Pero si requiriera algo más, como por ejemplo estar hospitalizado en neonatología dentro de una incubadora, lógicamente que ahí no va a estar con la madre las 24 horas del día. Entonces, lo que se pretende siempre es tratar de mantener ese vínculo de las primeras horas de vida, de los primeros días, pero hay situaciones en las cuales lógicamente no es posible.
Lorena Riquelme, matrona asesora del Servicio de Salud Magallanes, hemos aprendido mucho. Yo bueno. me imagino también, y espero que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, nos va a ver también a través de los contenidos en las plataformas digitales también. Así que muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, Lorena. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Pausa y ya volvemos.